Hola, mi nombre es Juan Cruz. Juan, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado. El Estado es una comunidad social, también está constituida por la parte del miembro del gobierno, en la cual está para ejercer los derechos y deberes de vida república. En la nación está conformada por los habitantes de un país, en los cuales cada habitante tiene sus correspondientes actividades o en lo que se enfoque. Entre gobierno, la parte del gobierno también es ejercida por el Estado. Entonces el gobierno está conformado para ayudar a las personas para que se les cumplan los debidos artículos de la Constitución y para que siempre estén atentos y se les pueda otorgar las debidas funciones al país. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política, un ejemplo más claro puede ser la votación o una consulta popular, pero pues mi consejo es que nosotros como colombianos debemos de cambiar nuestro pensamiento porque hay mucha ignorancia, entonces algunas personas prefieren quedarse descansando en sus casas en vez de salir a votar y ejercer el cambio para nuestro país. Por otro lado, la democracia. La democracia es donde se vulneran algunos derechos a ciertas personas de nuestro gobierno o de nuestro país. Muy bien, ¿cómo define política? Política. La política tiene varias funciones, como también leyes, normas. La política es la encargada de administrar, de otorgar ciertos derechos, ciertas normas y ciertas leyes, como lo podemos ver en las leyes ejecutivas, legislativas. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política. En mi aspecto pienso que la política puede darse como eh, vulneración a algunos derechos o algunas funciones que no hacen las personas encargadas de la política. Y lo político son las personas que están encargadas de tener un control administrativo, un desarrollo económico y un desarrollo social sobre una sociedad, comunidad o país. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política son los comportamientos o actitudes que ejerce o determina cierta población. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política son los comportamientos o actitudes que ejerce o determina cierta población. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Los derechos. Los derechos son los que podemos ejercer. Los derechos son los cuales están escritos en la Constitución política y los cuales no se pueden vulnerar. Ejemplo, el derecho a la vida. Si una persona es secuestrada no se está cumpliendo el derecho a la vida. Por la parte de los deberes son las normas o leyes que nosotros como ciudadanos debemos cumplir. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Fabián. Joven Oscar, la primera pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues Estado lo podemos definir como una comunidad social con una organización política común de un territorio y un conjunto de un gobierno. Nación. Nación es como el grupo de personas que viven en un país. ¿Y gobierno? Gobierno sería como, lo podemos definir como el presidente y los del Senado o la Cámara, que rigen unas leyes y unas normas. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia?
Pues la participación política es como, lo podemos definir como la votación, como una votación para definir alguna cosa o una ley que estemos rigiendo. Y la democracia sería como algo que varias personas estén de acuerdo y piensen lo mismo acerca del tema. La siguiente pregunta es, ¿cómo define política? Política la definimos como leyes, como normas, como gobierno, como... ¿Cuál es la diferencia entre política y político? Pues política, como ya lo había dicho, son las leyes y normas de un país. Y lo político es una persona que rige a su país y a su sociedad. Bueno, la siguiente. ¿Qué elementos componen la cultura política? Se denomina por un conocimiento de población y actitudes que una población determina. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría derechos y deberes del ciudadano? Pues los deberes serían como unas leyes o unas normas que ya son regidas desde el gobierno, desde el presidente, y los derechos los podemos definir lo podemos decir como el derecho a la vida o el derecho a la salud, que ya son cosas que nos tiene que dar el gobierno.